Esta es la tarde en el continente americano, cuando anochece en Europa y amanece en Asia. Así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. Cuando son las 6:02 de la tarde en Nueva York, comenzamos con el programa Bienvenidos a la tarde de NTN 24, el canal internacional de noticias de Latino para Latino. Soy Idania Chirinos y es un placer acompañarles a esta hora. Se abre un nuevo capítulo de sanciones contra medios independientes en Venezuela. El canal de televisión Globovisión, canal independiente, fue sancionado con una multa de 7,5% de sus ingresos brutos obtenidos en el año fiscal 2010, que equivalen aproximadamente a 2.1 millones de dólares o a 1.5 millones de euros. Esto por transmitir la crisis carcelaria del Rodeo 1 y 2 el pasado mes de junio. NTN 24 está en Caracas con nuestro corresponsal Carlos Eduardo Sánchez. Carlos, muy buenas tardes, bienvenido. Hola, muy buenas tardes, Idania, para usted y para toda nuestra audiencia. La multa impuesta por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones a Globovisión está valorada en más de 2 millones de dólares, un monto que según el consultor jurídico de Globovisión, Ricardo Antela, es impagable y además pone a la empresa en peligro de quiebra. Vamos a escucharlo. Y bueno, evidentemente 2 millones de dólares supone el quiebre económico o las dificultades económicas para cualquier canal, especialmente para un canal como este, que es un canal relativamente pequeño y que no está en capacidad de asumir ese tipo de sanciones económicas, sobre todo después de que ya sufrimos una de características parecidas hace pocos años. La vicepresidenta ejecutiva de Globovisión, María Fernanda Flores, atribuyó la acción a la intolerancia del actual gobierno frente a los medios de comunicación independientes. Ella también conversó con NTN 24. Vamos a escucharla. Esta es una de las cosas más graves que hay contra la libertad de expresión que ha hecho este gobierno. Bien raro, ¿ah? Debe ser que Chávez de verdad está bien enfermo, porque esto es una pelada muy grande. Acaban de estar en Ginebra tratando de demostrar lo que no son. Y esto no es más que la demostración de que sí son unos arbitrarios y unos tipos que no les gusta oír la verdad ni oír las versiones de las demás. Actualmente en la Comisión Nacional de Telecomunicaciones cursan 6 procedimientos administrativos más en contra de Globovisión. Una decisión desfavorable para la cadena de noticias expondría a la empresa a una revocatoria de concesión. Así están las cosas y el panorama para esta cadena de noticias, 24 horas de información en Globovisión. Y Dania, es todo lo que tengo para usted desde Caracas, pero sigan ustedes, amigos televidentes, con mucho más de la tarde por NTN 24. Gracias a Carlos Eduardo por la información. NTN 24 debate la noticia con Patricia Poleo, periodista venezolana, quien ha vivido en carne propia los atropellos de un régimen que luce autoritario y que pretende silenciar a sus críticos. Patricia está en Miami, hoy en día es la directora del semanario Sexto Poder, cargo que asume en el momento que se dicta auto de detención contra Leocenis García. Patricia, bienvenida a la tarde de NTN 24. Comenzamos, quizás tenemos obligatoriamente que comenzar con esta sanción que se impone hoy a Globovisión. Nos encantaría tener tu opinión en relación a esto. Bienvenida. Sí, bueno, esto realmente bueno, es un atropello más. No cierran un canal de televisión, pero le imponen esta multa que es igual que el cierre. Es el mismo argumento que se utilizó anteriormente con Radio Caracas Televisión, que se le había terminado la concesión y que ellos no cerraron el canal. Por lo tanto, supuestamente no violaron la libertad de expresión. En este caso, están utilizando una estrategia similar para cerrar el único canal, que hay que decirlo, queda libre en Venezuela todavía. Entre las cosas que escuché cuando veíamos al director de Conatel hablar sobre el por qué se imponía esta multa a Globovisión, y lo decía María Fernanda Flores también en algún momento, se decía que incitaban al odio, que se podía alterar el orden público cuando simplemente se informaba lo que estaba ocurriendo en las cárceles El Rodeo 1 y 2. Esto ha sido debatido en otras ocasiones. Patricia, el gobierno pasó con Sexto Poder también, ¿no? Por las fotografías que fueron publicadas en relación a las mujeres que trabajan con Hugo Chávez.
¿el gobierno pasa a ser una especie de jefe de información, de jefe de redacción? ¿Tiene que decir en Venezuela de qué manera se tiene que cubrir, transmitir o publicar una información determinada? Sí, fíjate, esto es mucho más grave que lo que se ve por encima, creo yo, Idania, porque en el caso, por ejemplo, de Sexto Poder, cuando detienen a la directora, que es una periodista bien responsable y bien seria, Dinora Girón, y después detienen que sigue preso, Leocenis García, lo que hacen es enviarle un mensaje a cada uno de los directores de medios de información en Venezuela acerca de lo que les puede ocurrir en caso de que permitan que columnistas o que se publique alguna información que no le sea conveniente al gobierno en su medio, ¿no? Eso es lo que busca el gobierno con esto, que es lo que me parece a mí mucho más grave que la censura, es la autocensura, ¿no? En el caso de lo que ocurrió con la cárcel del Rodeo, pues bueno, aquí lo que se está tratando es de matar el mensaje, de matar el mensajero para que no transmita el mensaje, ¿no? Y que además muchas de las cosas que se cuestionan de lo que transmitió Globovisión venía del canal del Estado de Venezolana de Televisión, ¿no? Era información que provenía de Venezolana de Televisión, de manera que yo creo que algo tan terrible y tan grave como lo que ocurrió en el Rodeo, el pueblo venezolano tiene derecho a conocerlo y el mundo entero además, porque además fue noticia que cubrió las páginas de los periódicos en el mundo entero. Evidentemente, y lo transmitimos los canales internacionales porque era, digamos, un momento circunstancial, claro, y un momento grave. Patricia, en Lima, Perú, ha finalizado la asamblea número 67 de la Sociedad Interamericana de Prensa. Las conclusiones del encuentro parecieran pues que no dan luz sobre la situación de la libertad de prensa en la región. Pareciera que el panorama no es alentador, sobre todo cuando ocurre también hoy esto de Globovisión. Miguel Enrique Otero está con nosotros, presidente editor del diario El Nacional en Venezuela, está también con nosotros en esta conversación. Miguel Enrique, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Hablamos pues del balance de la libertad de expresión en Venezuela y del caso de Globovisión y nos gustaría tener su opinión igual. Bienvenido. Hola Idania, buenas tardes. Bueno, la verdad es que esto de Globovisión es aparentemente una sorpresa, pero no es una sorpresa, porque se estaba esperando, y más en estos momentos donde Globovisión ha estado transmitiendo todo lo que ha pasado en la Sociedad Interamericana de Prensa. Este caso del Rodeo era algo que tenía pendiente el gobierno, que lo usan cuando ellos les da la gana, y lo usa una institución como Conatel, que es una institución del Estado dedicada a censurar la radio, la televisión, que ha cerrado estaciones de radio, ha cerrado estaciones de televisión y que solamente actúa por vías políticas, porque un ministro le da una instrucción o el presidente le da una instrucción. De hecho, Conatel, yo con la cuestión esta del programa del Canal 8, donde se han dedicado a insultar, a decir groserías, vulgaridades, una cosa espantosa, que violan todas las leyes que supuestamente defiende Conatel, pues nosotros introducimos un documento y nunca fue contestado, fuimos para allá, nunca tuvimos respuesta, o sea, lo que quiere decir que ellos avalan todas las irregularidades, todas las violaciones que comete el canal del Estado, pero cuando tienen una orden de un instituto público contra Globovisión, actúan inmediatamente. Es una institución que realmente se utiliza políticamente, es un brazo político del gobierno dentro de su línea de hegemonía comunicacional para actuar contra los medios de comunicación. Gonzalo Marroquín nos decía hoy en una entrevista que había que tratar de que los ciudadanos, digamos, se hicieran parte de esta historia, ¿no? Y se manifestaran igualmente. Yo quiero invitar a Miguel Enrique y a Patricia Poleo a que escuchen esta declaración que nos daba Gonzalo Marroquín. Queremos mandarle un mensaje a las sociedades, porque sí nos parece vital que se tienen que involucrar. No es posible que estemos viendo cómo se esté acabando con el derecho a la información y las sociedades permanezcan calladas. Yo creo que si los presidentes que hemos mencionado pueden hacer caso omiso de las denuncias que hacemos de parte de instituciones que defendemos la libertad de prensa, lo que no pueden hacer es ignorar la voz del pueblo.
Ahora, les pregunto a los dos, comienzo con Patricia Poleo, ¿cómo hacer para que se involucre la sociedad? La sociedad es la venezolana, por ejemplo. Patricia. Mira, eso que dice Gonzalo Marroquín es sumamente importante porque hay que hacerle entender al ciudadano que la violación a la libertad de expresión no es algo que agrede a los medios de comunicación y a los periodistas nada más. El derecho a la información es un derecho ciudadano y como tal hay que salir a defenderlo. En el caso de lo que pasó en Radio Caracas Televisión, cuando el cierre vimos al movimiento estudiantil, por ejemplo, los universitarios en la calle y fue, yo creo que una de las grandes movilizaciones ciudadanas que hubo en Venezuela. Y luego vinieron el cierre de varias emisoras y ocurrió lo mismo y la sociedad se movilizó en la calle, pero no ha sido una movilización permanente y constante. Y una vez que bajan las aguas, el gobierno vuelve a agredir con algo como lo que está ocurriendo en este momento con Globovisión. Fíjate que una de las cosas que yo he tratado de difundir internacionalmente y que ha sido mi gran preocupación es que se entienda que la violación a los derechos humanos en Venezuela y la libertad de expresión en específico es una política de Estado. Esto no se refiere a casos aislados, no es Globovisión, no es lo que le ha ocurrido al Nacional o lo que me puede haber ocurrido a mí particularmente. Esto es una política de Estado. Miguel Enrique Otero, ¿por qué es esporádica la reacción de la gente en Venezuela? ¿Por qué no es constante ante eventos de este tipo? Bueno, la población venezolana está dentro de un esquema de solución que pasa por una salida electoral. Yo creo que los venezolanos están, digamos, muy ilusionados con esta cuestión de las primarias, con esta cuestión de las elecciones y ven la luz al final del túnel. No lo ven en particular con el tema de los medios de comunicación. Sin embargo, Venezuela es un país de 1000 protestas diarias, es un país que está en protesta permanente y así como ha habido protestas en defensa de los medios de comunicación, hay protestas permanentes por todos los temas que perjudican a los ciudadanos. Venezuela es un país permanentemente en protesta, pero yo creo que desde el punto de vista político los venezolanos están canalizando su protesta a través de la vía electoral. Tengan o no razón, pero eso es lo que está sucediendo en estos momentos y a menos que ocurra algo muy grave con Globovisión o algo por el estilo, no van a protestar por un tema de una sanción de esta índole. Yo lo que creo es que hay un rechazo total a esto. Hay un rechazo inclusive de sectores oficialistas a lo que están haciendo con los medios de comunicación, así como hay un rechazo a los canales del Estado, a los medios del Estado que permanentemente insultan y permanentemente agreden a la gente, pero el mecanismo de protesta pasa por muchos objetivos que tiene la población y creo que lo que está canalizando la gente es a través de las perspectivas electorales. Ahora, Patricia, la comunidad internacional reacciona de una correcta manera ante eventos de este tipo. ¿Realmente tiene algún tipo de peso o al gobierno del presidente Chávez, al gobierno bolivariano, finalmente poco le importa la comunidad internacional? Mira, yo te voy a responder lo que dijo ayer Marco Tulio Brunicelli con respecto al caso de Leopoldo López y que no se acatara la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre su habilitación. Y es que la comunidad internacional reacciona, todos los mecanismos se han activado en este sentido. De hecho, la Sociedad Interamericana de Prensa, por ejemplo, nunca ha dejado de ocuparse del tema. Lo que ocurre es que el gobierno venezolano, Hugo Chávez, no le importa lo que diga la comunidad internacional porque sabe que las sanciones solamente son de tipo moral y esto no le preocupa a un gobierno como este. Si tú revisas los informes de la Sociedad Interamericana de Prensa, desde que Hugo Chávez está en el poder, poco a poco se han ido incorporando a los países que violan la libertad de expresión, los gobernantes que son de Hugo Chávez o que responden al lineamiento de Hugo Chávez. Eso es una cosa que si tú la estudias año tras año te vas a dar cuenta. Y es porque lo que te dije anteriormente, esto es una política de Estado. A ellos no les importa realmente lo que diga la comunidad internacional. Miguel Enrique Otero, ahora
ahora que Patricia menciona este punto, en la reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa ha sido tema la libertad de expresión en la región. Y yendo a países muy particulares, Argentina, Ecuador, Bolivia, Venezuela, ¿cuál ha sido el planteamiento? Bueno, la verdad que la situación es muy complicada porque lo que ha hecho el gobierno venezolano, que es una manera moderna de actuar contra la libertad de expresión a través de una arquitectura. A ver, tengo problemas de comunicación. Aquí está, lo tenemos de nuevo, Miguel Enrique. Ok, escuchamos. A ver, ¿viene? Lo que está sucediendo en Venezuela con los tribunales, con la arquitectura legal y con el mecanismo de desprestigio hacia los periodismos independientes es algo que se está extendiendo hacia el continente. Es una especie de epidemia. Están los distintos gobiernos, llámese el gobierno de Ecuador, el gobierno de Bolivia, el gobierno de Argentina, el gobierno de Nicaragua, construyendo aparatos legales contra la libertad de expresión, utilizando el mecanismo del sistema judicial controlado por el Ejecutivo y utilizando directamente el discurso difamador, el discurso insultante hacia los periodistas independientes. Entonces hay una especie de epidemia que además cada día aparece algo nuevo. En Venezuela está presente también el hackeo, la intervención con las redes sociales, donde los opositores tienen una fuerza muy importante y hay digamos, organizaciones vinculadas al Ejecutivo que están interfiriendo, hackeando, robándole las cuentas a la gente. Entonces, esto es una especie de epidemia que se va generando por el continente, que es una cosa muy grave, porque no es el problema de Venezuela, es el problema de todos los países que van imitando el esquema venezolano para la hegemonía comunicacional. Patricia Poleo, ¿cómo se vislumbra la libertad de expresión, el ejercicio del periodismo en la región? Bueno, creo que va a ser cada día más grave. Lamentablemente no hay mecanismos para defenderse de eso cuando tenemos gobiernos que simplemente no acatan lo que son los mismos tratados que ellos han firmado. Por ejemplo, el Tratado de Chapultepec, el simple libertad de expresión que aparece entre los derechos humanos y lo que decía Gonzalo Marroquín, hay que rescatarlo. Es la sociedad la que tiene que reclamar su gran derecho, que es el derecho a la información, porque esto no nos afecta solamente a los periodistas y a los medios de comunicación. Definitivamente las sociedades son las que se ven perjudicadas cuando se acaba con la libertad de expresión y de medios, ¿no? Y de medios libres. Patricia Poleo, periodista, directora del diario semanario Sexto Poder en este momento. Gracias por estar en la tarde de NTN 24. También a Miguel Enrique Otero, presidente editor del diario El Nacional de Venezuela, que está en la reunión de la CIP en Lima. Gracias a los dos por habernos acompañado. Gracias, Idania. Gracias. Gracias a los dos por haber estado con nosotros.